Bueno, este domingo hemos decidido iniciar otra serie llamada La Batalla de la Mente. Tenemos que nosotros predicamos por series de 4 mensajes, series de 4 semanas. Vamos a empezar a predicar acerca de eso, la batalla que se lucha aquí en la mente. El enemigo, hermanos, aprovecha cualquier espacio para meter sus pensamientos, aislarnos, porque a veces creemos que el enemigo nos quiere destruir. Pero déjeme decirle algo, el enemigo no necesita destruirlo. El enemigo no necesita acabar con usted. El enemigo necesita solamente distraerlo, y con eso ya ganó. Si usted le presta su atención y sus pensamientos al enemigo, le está prestando el campo de batalla a Satanás y usted está perdiendo la batalla. Pero Satanás a veces no necesita distraernos, no necesita mandarnos enfermedades, no necesita mandarnos a la suegra que se vaya a vivir a la casa. El enemigo a veces nos bendice tanto y permite que la bendición llegue para que esa bendición nos distraiga, para que nos enfoquemos más y estemos pensando más en cuidar la bendición en lugar de cuidar nuestra relación con el Señor. Entonces vamos a hablar, hermanos, acerca de luchando contra pensamientos tóxicos. Dile que tienes por un lado, luchando contra pensamientos tóxicos. El mensaje de la serie, La Batalla de la Mente. ¿Okay? Les pedí que fueran ahí a Hechos capítulo 27, versículo 20, y vamos a leerlo. Lo que vamos a ver nosotros a lo largo de las Escrituras, hermanos, es que todos los personajes bíblicos, todos esos hombres que nosotros vemos de fe, que hacían bajar fuego del cielo, que oían la voz de Dios, que oraban y la tierra se partía en 1000 pedazos, que miraban cómo ángeles subían y bajaban del cielo, miraban visiones, profetizaron. Todos esos grandes hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios que vemos en las Escrituras, tuvieron pensamientos dañinos. Lucharon con la mente, batallaron, flaquearon en la fe. Hubo momentos de debilidad, hubo momentos de caída en el pecado, hubo momentos de derrota, hubo momentos de frustración, hubo momentos en que su mente le jugó chueco, o sea, tuvieron pensamientos tóxicos, tuvieron pensamientos dañinos. Pero podemos ver en el caso, por ejemplo, de Moisés, que todos lo sabemos bien. Moisés decía, yo no soy capaz de hacer esto, aunque Dios me esté llamando, pero Moisés decía, yo no soy capaz. Y ahí empieza una lucha entre él y Dios, porque Moisés no se sentía capaz, se sentía como un inútil. Tenemos otro personaje en la Biblia llamado Gedeón, que sabemos que Gedeón decía, yo no soy suficiente, soy la persona más pobre de la familia más pobre, la tribu más pobre, el país más pobre del mundo. Entonces Gedeón decía, ¿cómo yo voy a ser un varón esforzado y valiente? ¿Cómo yo puedo ser usado por Dios cuando yo no valgo nada? Yo no soy nada. Elías, después de una gran victoria, vamos a profundizar más en Elías, después de haber vencido a los profetas de Baal, después de haber cortado cabezas, de haber hecho que fuego ascendiera del cielo, una amenaza lo hace sentirse totalmente solo. Entonces a veces nos pasa a nosotros, vamos haciendo el culto el domingo, hablamos en lengua, lloramos, brincamos, saltamos, pataleamos, tiramos espuma por la boca y llegamos a la casa y estamos en depresión. ¿O no? Estamos aquí en gozo, nos subimos al carro y van dechongándose con la mujer, ¿verdad? Porque uno quiere pollo, otro quiere comida china, ya se acabó el gozo. ¿Me sigue? Entonces Elías decía, yo estoy solo, nadie me quiere, todos me odian, me quieren matar, el celo del Señor me consumió. Y vemos otros personajes de la Biblia como David, que se llegó a sentirse abandonado, llegó a sentir que Dios no estaba con él, tal vez pudo haberse sentido ignorado por su padre cuando manda a llamar a todos sus hermanos, cuando ve el profeta escoger un rey, y David ni siquiera se acordó de él porque ni siquiera lo mandó a llamar. Amén. Hasta que el profeta le dice, ¿seguro que son todos? Y se agarra aquel, ¡ay, el otro! Dice David, el de la otra casa. Y mandan a llamar a David para que sea ungido rey. Amén. Vemos un apóstol Pedro, que también vamos a profundizar un poquito más en Pedro con el pasar del mensaje. Cómo Pedro llegó a sentirse indigno de Dios. Amén. Cómo Pedro llegó a decir que él no podía estar ahí. Pedro inclusive regresó a las redes y Jesús fue por él. Aunque Pedro falló, aunque Pedro lo negó, aunque Pedro le dio la espalda. Pero cuando uno tiene un encuentro profundo con Dios, cuando realmente hay un arrepentimiento en la vida del cristiano que cae, que falla, Dios lo trae donde está y lo vuelve a poner en su lugar. Cuando dicen amén a eso. Vemos otros personajes como Marta, que Marta llegó a un punto que dijo, yo ya no puedo con todo. Yo tengo que cargar con mi familia, tengo que cargar con mis hijos, tengo que cargar con mi casa, tengo que cargar con mi matrimonio, ya no puedo, ayúdeme porque yo ya estoy saturado, yo estoy hasta el tope. Y podemos seguirle hasta tener pensamientos de delirios de persecución como Saúl, que él pensaba que todo el mundo lo odiaba, ¿no? Él quería clavar al pobre David con una lanza sobre la pared y hacía una persecución en contra de él porque Saúl decía que David era su enemigo, cuando David de mil y un maneras trató de mostrarle que él era leal, que él era fiel,
Pero en la mente de Saúl estaba: David no me quiere, David no me quiere, David me quiere traicionar, David me quiere traicionar. Bien dice la Escritura que el impío huye sin que nadie lo persiga, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces, todos ellos, hermanos, pasaron momentos difíciles como tú y como yo. Nosotros también pasamos esos momentos complicados. Vienen los problemas de enfermedad, viene la deuda, vienen desilusiones, vienen desencuentros, problemas en el matrimonio. Y la actitud con la que tomamos las cosas es lo que va a determinar nuestro crecimiento. Amén. ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres y mujeres salieran adelante? Que al final, en el punto más exacto, álgido y medular de la prueba, ellos dijeron: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Por qué? Porque sabía que había una bendición más grande después de ese problema. Entonces, allá en Hechos capítulo 27, versículo 20, vamos a leer lo siguiente. Dice la palabra: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El libro de los Hechos, se cree que se dice que lo escribió el apóstol Mateo. Estaba escribiendo el autor y dice: habiendo visto todo lo que estaba pasando, perdimos toda esperanza de salvarnos. ¿A qué se estaba refiriendo ahí? Hechos 27. Zarpan en un barco porque iban a ser llevados a ser juzgados algunos de ellos, y entre ellos iban el apóstol Mateo y el apóstol Pablo. Dos apóstoles escogidos por Dios, siervos fieles, ungidos por el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, ponían sus manos sobre los enfermos y sanaban. Con la sombra de ellos sanaban los enfermos, predicaban y la gente se arrepentía. Donde sea que llegaban, los corrían por el poder que había en su palabra. Y el apóstol dice: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La tempestad estaba muy grande, teníamos muchos días naufragando, el mar se iba a voltear, eran más de 250 personas las que iban ahí, y todos dijeron: no tenemos esperanza de salvarnos. Y uno de ellos era un hombre de Dios. Uno de ellos era un hombre usado por Dios, que miraba la mano de Dios, que sabía que Dios no había acabado con ellos el plan y el propósito por el cual los había llevado a la cruz, y dijo: hemos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero mira lo que dice después del versículo 23 al 26. Dice que se levanta Pablo, y Pablo dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. O sea, estaban todos jalándose los pelos, empujándose. Dice que empezaron a aventar cosas al mar para que el barco se mantuviera a flote, corriendo en su desesperación hasta que dijeron: nos vamos a morir. No hay esperanza para nosotros. Y el apóstol Pablo se levanta, imagino todo modorro, rascándose la nariz, así diciendo: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué salivero traen esto? Dice: a ver, cálmense. Vengo de hablar con Dios, a quien soy, a quien le pertenezco, a quien sirvo. Vengo de hablar con Él, y Dios me dijo que el barco no se va a hundir. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un apóstol y el otro? Que Mateo estaba viendo las circunstancias. Las circunstancias le llenaron la cabeza de pensamientos, y Pablo llevó esos pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Y Pablo le dijo al Señor: Señor, la tempestad está grande, el barco se está hundiendo, ya echamos todo a la mar, tenemos días naufragando, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya me está entendiendo lo que le quiero predicar, iglesia. ¿Y por qué no se goza entonces? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no se goza entonces? Pero mira cómo dice después el apóstol Pablo al final de estos versos que leímos. Dice: es necesario que toquemos alguna isla. Después de eso pasaron 14 días más en el mar. Pasaron hambre, tiraron todas sus pertenencias, no les quedó absolutamente nada. Pero Pablo dio la palabra de que no se iban a morir, y ninguno se murió. ¿Me sigue? O sea, hay ocasiones en las que Dios va a permitir que nuestro barco se sienta que se hunde,
Que nos desprendemos de lo que nos da seguridad, que nos desprendemos de lo económico, que nos desprendamos de lo familiar, que nos desprendamos de nosotros mismos, que dejemos de creer en lo que nosotros pensamos para creer en lo que Él ya nos dijo que iba a hacer con nosotros. Entonces, aunque todo esté en contra nuestra, sabemos algo: Dios tiene un plan y Él ya lo trazó. Lo que mi mente insegura diga, eso sale sobrando comparado con la voluntad soberana de Dios cuando dicen amén. Entonces, son muchos los pensamientos que podemos hablar, pero te voy a hablar de los más, considero yo, los más comunes. Te voy a hablar de 4 tipos de pensamiento que tenemos los seres humanos, 4 personajes de la Biblia que atravesaron por esas circunstancias que nosotros atravesamos y cómo podemos vencer esas pruebas, esos pensamientos tan tóxicos que a veces vienen a nuestra mente. Primero, y creo con el que todos sufrimos y batallamos, pensamientos de insuficiencia, que sentimos que no estamos preparados para nada. Sentimos que no somos aptos para nada. Pensamos en prosperidad y decimos, no, porque yo no terminé ni el kinder. Tengo el kinder trunco, pastor. Reprobé bolitas y palitos. Y como reprobé bolitas y palitos, yo no puedo perseverar. Como no pasé a tercera de primaria, como no pasé a la secundaria, yo nunca voy a poder ser, como decimos, alguien en la vida. Y toda la vida nos condicionamos. ¿Por qué? Porque mis padres me dijeron que para yo ser alguien en la vida tenía que estudiar. ¿Me sigue? Entonces, como no estudié, como no me, entre comillas, preparé, no puedo ser nadie en la vida. Entonces, toda esa prosperidad está lejos, porque yo estoy condenado a que como no te preparaste, tú no puedes pasar de aquí. Pero ¿quién te dijo eso? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, nos condicionamos porque nuestro pensamiento se puso ese pensamiento de insuficiencia y decimos, yo nunca voy a pasar de ahí. Yo nunca voy a pasar de esto. Yo nunca voy a poder hacer más. Y era lo que le pasaba a Gedeón. Apúntalo ahí. Jueces 6 de 11 al 16. No lo voy a leer. Llévatelo a tu casa y estudia en tu casa. Cuando Dios manda a llamar a Gedeón, Gedeón le dice al Señor, Señor, pero yo soy una persona joven. Soy el miembro más pequeño de una familia pobre, de una tribu pobre. Y vienen los madianitas sobre nosotros. Vienen a acabar con nosotros. Vienen a llevarse toda la riqueza que tenemos para estar otro año sufriendo. Sí. Y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, tú eres un varón esforzado y valiente. Y Gedeón, yo, varón esforzado y valiente, ¿no estás viendo la condición en la que estoy? Y imagino al Señor diciéndole a Gedeón, sí, Gedeón, lo que pasa es que tú te estás definiendo por tus circunstancias. Tú te defines a ti mismo por la condición en la que estás, pero no te estás viendo con los ojos que yo te estoy viendo, Gedeón. Porque el Señor mira más allá de lo que está delante de sus ojos. El hombre mira lo que hay enfrente. Vemos una persona y decimos, esta persona es así. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver un estándar y definir ese estándar. Pero Dios mira más allá. Dios mira en el corazón de la gente. Y Dios había visto a Gedeón de una manera en la que Gedeón nunca se había visto. ¿Por qué? Porque Gedeón toda su vida creció con ese problema. Que cada año subían los madianitas y destruían la tierra. Y otra vez subían los madianitas y destruían la tierra. Y ellos están condenados a aceptar lo que así va a ser. A aceptar que somos pobres y pobres vamos a quedar. A aceptar que no podemos luchar porque los madianitas son más fuertes que nosotros. Y así está bien. ¿Para qué le mueves? ¿Para qué lo esfuerzas? ¿Para qué lo intentas? Tú no puedes. Nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque te dijeron que así tenía que ser. ¿Me sigue? Pero mira, déjame decirte algo. Dios no va a cambiar tus circunstancias. Dios va a cambiar la percepción que tú tienes de ti mismo. Porque Dios no se llevó a los madianitas. Dios no se llevó nada de eso. Dios lo hizo pelear en contra de los madianitas. Dios lo hizo creer que él podía verse no como una persona que no podía, sino como una persona que, empoderada por Dios, podía él solo y con todos. Porque fue la promesa que Dios le dio. Levántate con esta tu fuerza. Señor, no tengo nada. Sí, con esa tu fuerza que tienes, levántate y vas a ver cómo no. Yo hago que los madianitas salgan huyendo como un solo hombre. Y en eso se apoyó Gedeón. Dijo, ok, Señor, si tú me dices, lo hago. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos. Si yo me veo como una persona incapaz, entonces mi actitud va a ser la actitud de una persona incapaz. Voy a hacer esto, ¿para qué? Si no me va a salir bien. ¿Nunca te ha tocado lidiar con ese tipo de personas? Que siempre tienen una negativa por la cual las cosas no pueden salir bien. Siempre tiene una razón, un motivo, una excusa por las cuales no hacer las cosas
porque no tenemos otra oportunidad más que eso. Es como cuando las Chivas se enfrentan a la América, dicen, ¿a qué vamos? Vamos a perder. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que yo me vea como alguien que puede en el poder de Dios. Gedeón se miraba como el menor y el más pobre, pero ¿cómo miraba Dios a Gedeón? Como un varón esforzado y como un varón valiente. Entonces, ¿qué tienes que ver tú? No tienes que ver esa insuficiencia con la que creciste. Aleluya. Es que mi familia viene de una vida dolorosa y destructiva. ¿Y quién te dijo que esa tiene que ser tu historia? Tienes que romper patrones y moldes. Es que nosotros crecimos condenados a esto. ¿Y quién te dijo que tú tienes que ser condenado a eso? ¿Cuántas veces no hemos sufrido algún maltrato, alguna desilusión y nos quedamos en eso? Como mi padre me falló, como mi madre me falló, como no me valoraron, nadie me va a valorar. Eso fue lo que se quedó en tu mente. Y tú condicionaste tu mente a eso. Y eso distorsiona nuestra identidad. Gedeón tenía un problema de identidad, se sentía un inútil, pero para Dios era muy útil. Gedeón decía, no puedo, Dios le decía, claro que puedes. ¿Y cuáles son los pensamientos que distorsionan ahorita nuestra identidad? Los jóvenes se miran al espejo y dicen, estoy bien feo. Algunos. No, que algunos se miran y dicen, estoy feo, otros tienen la autoestima muy alta. No piense mal. Y mire, la escritura dice, el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, mi hijo, no es que estés feo, es que te falta reír más. Ríete más y vas a ver que te vas a poner más bonito o más bonita. Entonces, tendemos a compararnos y andan las hermanitas viéndose en el espejo y si tuviera la nariz de la fulana de tal, y si me hiciera tales uñas, y si me hiciera la ceja así, y si me hiciera la pestaña esa, y se la pasan comparándose y haciéndose una serie de transformaciones porque quieren ser otras. Pero ¿que no acaso la palabra dice que todo lo que Dios creó es perfecto? Que somos creación hecha a imagen y semejanza de Dios. Mírate en el espejo y di, mira este rostro pulido por los mismísimos ángeles. Ay, papá, porque si no me canso, Ganso, dijera el otro. ¿Qué otros pensamientos de insuficiencia vienen a nosotros? No valgo. ¿Por qué? Porque se supone que yo crecí en un hogar donde me tuvieron que haber afirmado, con padres que debieron de haberme apoyado en todo lo que yo quería hacer, o instruirme. Tal vez no me iban a dejar soñar demasiado, pero sí me iban a decir por dónde, por qué camino yo voy a ir. Pero mis padres todavía me dijeron que no servía para nada, me comparaban con otros, me decían el 667 porque me pasaba de bestia, o el 333 porque era medio bestia. En la casa me decían el burro, el animal, el inútil, el bueno para nada, nunca lo vas a lograr, ¿para qué lo intentas? Y como en mi casa no me valoraron, o en un momento yo me enamoré de una persona, puse mi corazón en manos de esa persona y dejé que esa persona definiera mi identidad. Porque si esa persona me hacía valer, yo me sentía que valía. Pero cuando esa persona me retiró ¿cómo decirle? Ese ánimo, ese apoyo, entonces yo no valgo nada. ¿Por qué? Porque esa persona que se suponía tenía que valorarme no lo hizo. Y eso empieza a llenar nuestros pensamientos de no valgo, no sirvo, no soy nadie, no fui lo suficientemente bueno, no le di lo que necesitaba, que ahora quién me va a querer. No es así. Aleluya. Decimos, soy cobarde, soy miedoso, no puedo avanzar. Pero ¿qué no acaso la Escritura dice que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de valentía, de poder, de amor y de dominio propio? ¿No acaso dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿No acaso dice la Escritura que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas y su luz admirable? Amén. Entonces, ¿qué somos? Somos la razón, el motivo por el cual Jesús fue a la cruz. Somos la razón, el motivo por el cual el Hijo de Dios vino a esta tierra y derramó toda su sangre en esa cruz. ¿Qué valemos? Nada más y nada menos, valemos cada gota de sangre del ser más santo del universo. Del único ser santo del universo. Entonces, Dios no va a cambiar tus circunstancias. Déjame decirte, si tú estás batallando porque no te sientes suficiente, vas a pasar un problema una y otra vez, hasta que tú dejes de querer que Dios cambie tus circunstancias y cambies la percepción que tienes de ti mismo. ¿Me sigue? Si las circunstancias van mal, no es culpa de usted, es que Dios está trabajando en usted. Aleluya. Si las cosas no salen como usted planeó, no es que usted no merezca eso bueno, es que el Señor quiere enseñar algo más a usted.
¿Le sigo, le paro, iglesia? Ok, vamos a darle. Entonces, Elías, hermanos, es un ejemplo de que llega un tiempo, llega un momento en que todos nos agotamos, todos nos cansamos. Llega un momento en que decimos, necesito relajarme, necesito apagar todo lo que está a mi alrededor porque mentalmente ya me cansé de ser fuerte. Físicamente el cuerpo lo demanda, lo exige, te da hambre, te da sed, te da sueño, y el cuerpo exige y hasta que no lo logra no está en paz. Te da hambre, te da dolor de cabeza, luego te empieza a dar el telele, luego te da la tripa y muchas cosas. Pero el agotamiento del alma, el agotamiento de la mente, ese pega siempre tardío. Ese pega cuando dices tú, me calmé y se me bajó la presión. Sí, pues dejaste de estar bombeando sangre, dejaste de estar mandando agua al tinaco, y cuando te apaciguaste, pum, pues tú te quedaste arriba. La mente se quedó arriba, pero el cuerpo se quedó abajo. Entonces, a Elías le pasó algo similar. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos de 1 al 18, no lo voy a leer. Primera de Reyes 19, de 1 al 18, léelo en tu casa, estudialo en tu casa. Pero nos narra la historia de cómo Elías se enfrenta a los profetas de Baal, hace descender fuego del cielo, quema el holocausto, los decapita, se lleva una gran victoria. Imagínese, hermano, en ese momento que usted le digan, oye, fíjate que tenemos un enfermo de cáncer aquí en el hospital, ya lo está muerto, a punto de morirse todito. Necesitamos que vengas a orar por él y Dios lo sane. Oh, te va a salir así al hospital y va a querer que ni la tierra lo toque porque se le van a llenar las pezuñas de tierra. Que le dicen predica y usted va todo nervioso a predicar y predica y Dios habló. Y fuego bajó del cielo y la gente habla en lenguas y todos lloraron y se quedaron para atrás como dominós. Usted va a salir con el pecho hinchado. Pues así salió Elías. Pero llega a su casa Elías, recibe una amenaza de muerte y dice Elías, ya me cansé. Ya me cansé de esforzarme, ya me cansé de trabajar, ya me cansé de luchar, ya me cansé de que las cosas no cambien. Aleluya. De lidiar con el mismo problema una y otra vez, y mi situación sigue siendo la misma. Y Elías se cansó y dijo, estoy harto de hacer las cosas para Dios y de todos modos no encontremos paz. Señor, mejor quítame la vida. ¿Qué hizo Elías? Se fue bajo un árbol, se hizo bolita con 1 litro de nieve y dijo, Señor, mátame. Como muchos de nosotros, cuando algo pasa, es tan grande la frustración que decimos, ¿y para qué lo intento otra vez? ¿Para qué intento mejorar esa relación en ese matrimonio que está destruido? ¿Para qué intento mejorar esa relación con ese padre, con esa madre que no me va a escuchar? Con esos hermanos que no han sido hermanos, han sido otra cosa menos hermanos. ¿Para qué intento sanar mi corazón con una persona que solamente lo va a herir? ¿Para qué lo intento? Mejor que muera ese sueño ahí. Mejor que muera ese anhelo ahí. Mejor que la depresión me consuma. Y me muero yo junto con esta depresión y hasta el último día de mi vida yo me voy a ir a acostar a mi cama abrazando una almohada, abrazando una cobija hasta que las lágrimas hagan que yo me duerma. Eso mismo le estaba pasando a Elías. Señor, ¿de qué sirve que yo descienda fuego del cielo, que decapitemos a 400 profetas, si de todos modos tú sigues metiéndome en el mismo problema? ¿Me sigue? Porque el enemigo, hermanos, es experto en eso, en aislarnos. Cuando una persona cae en depresión es porque se encerró en sus pensamientos, ya no pudo controlar lo que pasaba a su alrededor y empieza a encerrarse en su mente, físicamente se empieza a aislar y en ese momento es banquete para Satanás. Porque fíjate cómo Elías, Dios le dice, Elías, ¿y quién te dijo que estás solo? Aleluya. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado todavía, te están esperando allá, solo no estás. Pero Elías se sentía solo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llegado a nuestra casa, nos encerramos en el cuarto y decimos estoy solo y toda mi familia esperándome en la mesa para que yo me acerque a comer? Aleluya. Amén, gloria a Dios. Decimos estoy solo, pero tienes más de 500 amigos en tus redes sociales. ¿Me sigue? Se quedan dormidos, hermanos. ¿Qué pasó? Aleluya, gloria a Dios. Decimos estoy solo, nadie me quiere, nadie me aprecia, nadie me valora. Y el Señor diciéndote, ¿y no estoy yo aquí acaso contigo? ¿No está mi Espíritu Santo aquí para que tú abras tus brazos y yo vaya y te abrace? Amén. Elías nunca estuvo solo. El enemigo lo logró engañar. El enemigo logró que él se sintiera solo. Y aunque a veces sí, es normal ese sentimiento de soledad.
Pero por más que ese sentimiento sea fuerte o creamos que es real, no es la realidad que Dios nos quiere mostrar. No todo lo que usted piensa es verdad. Es el problema que cometemos. Nos hacemos ideas y esas ideas se convierten en ansiedad y esa ansiedad se convierte en depresión y esa depresión nos puede llevar a la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Te lo repito, no todo lo que tú piensas que es verdad, es verdad. Y hay ocasiones en que la mente nos juega chueco porque decimos, tal hermano tenía un problema en contra mía. Y curiosamente ese hermano ese día llegó de su casa, pero más cargado que tú tal vez. Y llegó a la iglesia sin ganas de saludar a nadie. Venía emproblemado el hermano y te pasó de largo. Y para ti fue una confirmación. Mira, si traigo en contra de mí el hermano. Mira, el pastor me tiró pedradas del altar. La prédica. No, la conciencia sí la traes, no es el pastor, es tu conciencia. Todas eran para mí. Si el pastor la trae en contra de mí, el pastor ni sabe qué es lo que está pasando porque ni le has platicado al pastor lo que está pasando. Aleluya. Y luego de repente, oiga, hermano, si hermano fulano de tal tiene 6 meses que no viene. Ah, es que dice que usted le tiraba del altar. Yo, ¿por qué le tiraba o qué? Ni sabía qué problema estaba pasando el hermano. Pero la mente nos juega chueco. La mente nos juega duro, la mente nos juega difícil. Entonces, hay pensamientos que parecen verdad porque nos lo repetimos muchas veces. Y es donde yo les digo, le oran al problema. No puedo, no, pues sí, realmente no voy a poder. Y si hago esto tampoco me va a salir. Y si le hago así tampoco me va a salir. Y si le voy a inventar, no, pues menos. Hermano, echen un rosario una vez. Pero qué bueno, hermano, que la Escritura dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces, si la palabra dice 365 veces, no temas, hermano, agarra esos 365 textos y apréndase uno de memoria cada día de su vida. Y cuando venga el temor, recuérdese que el Señor le dijo, no temas. Esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Si vienen luchas, vienen pruebas, vienen dificultades, pero yo estoy contigo. Te mando como oveja en medio de los lobos, pero confía porque yo vencí a ese mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo lo vencí también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Elías pasó ese problema porque Elías meditaba demasiado en el problema. Pero Elías no meditaba en la palabra. Entonces usted medita en la palabra. Viene muerte sobre tu vida, la palabra dice que Él venció la muerte. Viene enfermedad sobre tu vida, la palabra dice que Él llevó mis enfermedades a la cruz. Viene dolor y sufrimiento porque las cosas están mal. La palabra dice que Él llevó todas mis enfermedades sobre Él, todas mis dolencias sobre Él. Dice que tu hijo no se va a convertir, que tu esposo no se va a convertir, que tu familia no se va a restaurar. La palabra dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra está llena de promesas para todos. Entonces, no hagamos caso de esos pensamientos. El enemigo lo que quiere, tenerte aislado para llenarte la cabeza de ideas. Y tú las justificas y dices, sí, porque nadie me ha venido a visitar. Pues a nadie le abres la puerta. Te mandan mensajes, no les contestas. Te invitan a salir, no quieres ir. Pues ¿qué hace la gente? Pues se va a alejar de ti. No es que nadie me quiere, ¿no? Porque síguele creyendo esa mentira a Satanás. Pero Dios le hizo ver a Elías, no estás solo. Yo estoy contigo, levántate, te voy a apacentar. Le mandó alimento. ¿A través de qué? A través de cuervos que representaban muerte. Y Dios lo alimenta a través de unos cuervos. El hombre que veía la mano de Dios, que veía cómo la vasija se llenaba de harina y de aceite, todo eso. Llegó un momento en que le creyó el enemigo, pero qué bueno que pudo vencer en nombre de Jesús cuando dice amén. Ahora, hermanos, otro tipo de pensamientos tóxicos. Los sobrepensamientos. Y lo vamos a ver esto en el rey David. Usted lee en su casa el Salmo 42. Y David empieza a tener una conversación con él mismo. Eso es sobrepensar las cosas. Les he dicho a veces, ¿quién de ustedes habla solo? Para orar por ustedes. Muchas veces, hermanos, en esa introspección, cuando estamos solos, empezamos a hablar con nosotros mismos porque necesitamos la voz de un experto. ¿Va? Entonces empezamos a escucharnos tanto nosotros mismos. Y esos pensamientos empiezan a dar tanta vuelta por nuestra cabeza que llega un momento en que el rey David se dijo en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía?
¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué te abates? ¿Qué es lo que te acongoja? ¿Qué es lo que te aflige? Y se da una respuesta a sí mismo. El rey David dice: espera en Dios. Yo le voy a apuntar algo, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿No acaso dice la palabra que así como Dios se preocupa por darle de comer a los pajaritos que se levantan cada mañana, anda, Raúl, y te cantan la de cucurru, cucu, paloma? ¿Acaso el Señor no se preocupará por vosotros también? ¿No acaso dice la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que tú estás esperando? ¿Qué es lo que esperas tú de todos tus planes, sueños y anhelos? Que acaben bien. Pero las circunstancias cuando salen mal hacen que yo piense: es que esto no es para mí. No es que no sea para ti, es que tal vez en ese momento no es para ti. En ese momento no estás preparado para recibirlo todavía. Entonces dice el rey David: ¿por qué lo piensas tanto? ¿Por qué te abates? ¿Por qué le das tantas vueltas? En lugar de dejar que tus sentimientos guíen tu vida, mejor deja que sea Dios el que lo haga. Dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dice también la Escritura: los de doble ánimo, dice, purifiquen vuestros corazones. ¿Por qué el Señor te permite pasar por eso? Porque tu corazón necesita ser purificado, tu corazón necesita ser cambiado, tu corazón necesita ser transformado. Dice la Escritura que en el corazón se maquinan los malos pensamientos. Dice la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué te pasa eso entonces? ¿Por qué sobrepiensas tanto las cosas? Porque Dios quiere que tú mismo te des cuenta de lo que hay allá adentro, para que digas: Señor, mira, te lo entrego. Porque el sobrepensar tanto las cosas me hace dependiente de esa situación. Me hace estar atado a eso. Hace que mi vida se rija por eso. Hace que mi vida se gobierne por eso. Hace que todo lo que yo quiera hacer sea gobernado por eso. Entonces todos mis deseos, todos mis impulsos, todos mis ánimos dependen de ese sobrepensamiento que está aquí. Y Dios dice: hey, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es darle el corazón a Dios? Tomar ese pensamiento que me está dando vueltas en la mente y decirle: te pertenece. Yo voy a ser feliz porque no puedo permitir que esto me controle. Usted no puede controlar lo que piensa, pero ¿sabe qué sí puede hacer? Puede evitar alimentar ese pensamiento. Es lo mismo que pasa con las tentaciones. La tentación, ¿cómo se mata? No se mata la tentación cortándola de raíz. La tentación se mata de hambre. La tentación se mata poco a poco dejando alimentarla. Deja hacerle caso a esos pensamientos que lo están llevando a buscar una cosa y otra cosa y otra cosa. Porque esos pensamientos por lo regular no son verdad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: así como mis caminos son más altos así como tus caminos son más altos que los míos, tus pensamientos son más altos que los míos también. Entonces mis pensamientos tóxicos, dañinos, que me hacen darle tantas vueltas, no son los pensamientos de Dios. Es lo que mi mente me está diciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Confiar que Dios tiene pensamientos más grandes, mejores, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que yo no tengo que depender de cómo yo planeé que las cosas te van a salir, sino cómo Dios quiere trabajar conmigo en ese proceso, en ese tiempo, en ese momento. ¿Me sigue, iglesia? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? No la pienses tanto. Mejor háblale a tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Por eso es importante, como dice la Escritura: nunca se aparte de tu boca este libro. ¿Me sigue? Tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón, el tal es él. De la llenura del corazón habla la boca. Cuando se le presentan con Jesús y estaban comiendo, y van los fariseos y dicen: Señor, tus discípulos no se lavaron las manos. Están contaminando su cuerpo, porque en nuestra ley no pueden sentarse a comer sin lavarse las manos, son pecadores. Y Jesús les dice: bueno, miren, lo que pasa es que no solamente lo que entra en el cuerpo contamina el cuerpo, sino también lo que sale de él. Usted siéntese a escuchar hablar a una persona y se va a dar cuenta de muchas cosas que hay en su corazón. Se da cuenta de muchas cosas que guardas allá adentro. Porque brota lo que hay allá adentro. Presione poquito a alguien
y se va a dar cuenta quién es esa persona realmente. Evidencie poquito a alguien y se va a dar cuenta quién es esa persona realmente. Porque el pensamiento ahí está dando vueltas, tanto buenos como malos y depresivos. Pero qué bueno que Dios nos llene el corazón de alegría para siempre nosotros decir: gloria a Dios por lo bueno, gloria a Dios por lo malo. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces ya no crean las mentiras que le dice Satanás. No puedes, eres un inútil, nadie te quiere, todos te odian, todos te dan la espalda. Mira, nadie te quiere saludar. Mira, la iglesia de los hermanos tienen el amor de Cristo. Esa es la mentira favorita de Satanás. ¿Me sigue? ¿Qué dice el Señor? Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. ¿Qué nos dice también la Escritura? Porque yo tengo más cosas que darte que tú que pedirme. ¿Qué dice también la palabra? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que tengo preparadas para ustedes. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? Tu mente es tan limitada, nuestra mente es tan limitada, que no alcanzamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. La grandeza de lo que Dios tiene guardado para aquel que le sirve, para aquel que se guarda para Él. ¿Y qué hizo el rey? El rey se guardó para el Señor. Espera en Jehová. ¿Qué tiene que hacer usted? Esperar en Jehová. No espere que las cosas sean como usted quiera, ni en el tiempo que usted quiera. Quédese tranquilo y vea cómo Dios mueve su mano cuando dicen amén. Ya estoy por terminar. Faltan 2 horas. A lo mejor, hermano, usted trae un error en su vida cristiana que lo marcó. Ahí lee en su casa Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Nos vamos a encontrar la historia de un hombre llamado Pedro. ¿Sí lo conoce, va? Pedro siempre fue impetuoso. Pedro siempre fue un hombre de palabras. Siempre fue un hombre que quería hacer todo por sus fuerzas, con sus ganas. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y así fue. 3 veces sonó la guardia, el famoso canto del gallo, que si usted piensa que es un gallito que se la tenga, no era así. 3 veces sonó la guardia, 3 veces Pedro negó a Jesús. El Señor es crucificado y Pedro volvió a las redes. Pedro regresó hacia atrás. Cuando un cristiano cae, cuando un cristiano falla, hermanos, es muy común que vuelva hacia atrás. Que vuelva al mundo, que vuelva a la vida de fracaso y comete el mismo error una y otra vez. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de frustración. Y la Escritura nos dice que Pedro estaba pescando. Él había vuelto a su labor, al vulgo, con hombres pecadores. Él no estaba en el aposento donde el que yo viniera. Pedro estaba en su vida anterior. El maestro ya no estaba, había sido crucificado. Y Pedro cargaba en su conciencia a él: lo negué, le fallé, me avergoncé de él. Le dije que iba a estar con él hasta el último día y no le cumplí. No soy digno de Dios. Qué vergüenza que sepan que yo estaba ahí, no por negar a Jesús, sino por lo que yo hice, el acto de cobardía que yo hice. Y nos dice la Escritura que se les aparece el Señor después de muerto, después de resucitado, perdón. Se les aparece el Señor y nos manda a llamar. Y Pedro puso sus ropas y saltó de la barca para presentarse con el Señor. Y el Señor empieza a hablar con ellos, empieza realmente a interactuar, se les manifiesta y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Aleluya. En el griego original, primero el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ágape, ¿me amas por sobre todas las cosas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Pero no le contestó: te amo, ágape. Te amo, filos. Te amo como un amigo. Y yo le voy a decir: Pedro, ágape. Señor, filos. Y le voy a decir al Señor a Pedro: Pedro, filos. Y ahí como que Pedro la captó. Antes Pedro le decía al Señor: no me laves los pies, no soy digno. Era muy panchero Pedro, pues, para que me entiendan. Y cuando yo le decía: Pedro, es que si no lo hago te vas a ir al infierno, lávame completito entonces. Pedro era muy impulsivo. Era un cristiano muy emocional, muy anímico.
Entonces el Señor le dice, traducido al lenguaje actual, le dice el Señor, Pedro, ¿me amas por sobre todas las cosas? Y Pedro le dice, no. Le voy a preguntar al Señor, Pedro, ¿me amas por sobre todas las cosas? Y Pedro le dice, no. Entonces yo le voy a decir, Pedro, ¿no me amas por sobre todas las cosas? Y ahí es donde les digo, hermanos, la misericordia de Dios está disponible para quien sea, ¿Cuántas veces un cristiano se puede levantar? Las veces que la misericordia se lo permita. La palabra dice que su misericordia no va a cambiar, siempre y cuando haya arrepentimiento. Porque hay muchos sinvergüenza que no se arrepienten. Y apela a esa misericordia para seguir viendo su vida de pecado, haciéndose la víctima. Cuando realmente hay un arrepentimiento, Dios restaura a ese cristiano, Dios restaura a ese creyente. Entonces Pedro ya para la tercera vez que Dios le pregunta, que el Señor le pregunta, Pedro, no me amas por sobre todas las cosas, me amas como un amigo nada más. Pero dice, Señor, tú conoces todo. O sea, ante ti, ¿qué te voy a decir yo a ti? Pedro se sentía desnudo, en pocas palabras. Pedro se sintió ya completamente exhibido. Pedro no le encontró más que decir, Señor, ya te negué 3 veces. Te dije que iba a ir contigo a la cruz y no fui. Me regresé al mundo, mira dónde estoy. ¿Cómo te digo que te amo por sobre otras cosas? Ya te demostré que no. ¿Cómo te digo que para mí tú eres todo si con mis acciones te demostré que a la primera voy a salir corriendo aquí? Y eso a Pedro lo había marcado. Pero qué bueno que así como Pedro 3 veces negó al Señor, el Señor 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Y sabes qué fue lo más hermoso de todo esto? Que el Señor le dice a Pedro, Pedro, sígueme. ¿Ya reconociste tu condición, Pedro? ¿Ya te diste cuenta que no es como tú pensaste? ¿Ya te diste cuenta, Pedro, que no era por tus ganas? ¿Que no era por lo que aparentabas? ¿Que no era por lo que querías mostrar? ¿Ya te diste cuenta que el único que te puede enseñar a amar soy yo? Sígueme otra vez, Pedro. Y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces hay cristianos que viven marcados por un error que cometieron, por una falla que los hundió, que los culpa todos los días. Pero bendito Dios, que dice la Escritura que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y bendito Dios que podemos apelar a esa misericordia y conocer aún más a profundidad, aún más grandemente la misericordia de Dios, que nos ama cuando realmente hay un arrepentimiento genuino. Porque eso es el arrepentimiento, cambiar de dirección, no de dientes para afuera, no un tiempo y después me hago que no, y si me juzgan en la iglesia es mal, está mal, no, estás mal tú. Porque no dejas que Dios te justifique, te justificas tú mismo. Pero sí déjame decirte algo, tu pasado no va a definir qué va a hacer Dios contigo más adelante. Y a lo mejor Pedro, ya me lo imagino a Pedro llegando al aposento alto, pues el Señor me dijo que viniera, ¿no? Y Juan ahí viéndolo, así como, hipócrita, hijo de Satanás, mira ahí viene, mentiroso, falso. Imagínense el ambiente en el aposento alto, hermanos, cómo estaba. Nosotros lo vemos así muy, qué lindo, todos hablando en lengua para aplausos y aplausos. No. Tal vez entre ellos había recelos. Tal vez algunos decían, hey, nosotros estuvimos allá hasta el último momento y ustedes no. Pero entendieron algo, porque dice la palabra que estaban unánimes juntos. Entendieron algo. El Señor había ido por todos ellos. El Señor igual los había ido a rescatar. El Señor igual los estaba mandando llamar. Y el Señor les dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para que Pedro dejara de ser un hombre tan emocional, dejara de ser un cristiano de palabras, para que Pedro pudiera realmente servir a Dios hasta la muerte, para que cuando predicaran se convirtieran 3,000, para que con sus hombros los enfermos sanaran, para que impusieran manos sobre los endemoniados y el endemoniado se fuera. Esa era la promesa que ellos estaban esperando. Pero un error en el pasado no va a definir qué es lo que Dios va a hacer contigo más adelante. Un fracaso, una caída, un tropiezo, un dolor, una amargura, un momento duro puede ser parte de tu historia, pero nunca, nunca va a marcar tu identidad. Jamás va a marcar tu identidad. Jamás va a terminar por definirte. Lo que te va a definir es cómo te agarras de la mano de Dios. Y qué bueno que la Escritura nos dice, no sé, ya me pasé el tiempo, como si acuérdense que son 35 minutos nada más. Ninguno, dice la Escritura, que pone su mano en el arado y mira para atrás, es apto del reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú no mires para atrás,
ni para reencontrarte con el pecado, ni para recordar cuando caíste y fallaste. Porque te vas a desviar, te vas a perder. Ninguno que pone su mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar hacia el frente solamente, mirar hacia adelante, la carrera que Dios nos preparó, el camino que sigue por recorrer. Lo pasado ya pasó. No mires para atrás, porque quiere decir que no te has arrepentido como le pasó a Israel. Vieron el mar y dijeron: ¡hey! Estamos mejor allá. Oye, tuvieron 400 años pidiendo un libertador. Y cuando por fin son libres, a la primera prueba dicen: no, mejor regresamos para atrás otra vez. Y ese pueblo nunca pudo conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque pensaban en Egipto. Los deja Moisés 40 días. ¿Qué dijeron? Pues ahí en Egipto adoraban becerros. Pues nosotros también hay que adorar becerros. Miraron para atrás. Ay, en Egipto no tenemos que pelear contra gigantes. Miraban para atrás. En Egipto no íbamos a morir en este desierto. Miraban para atrás. En Egipto había agua, en Egipto había carnita, había cebollita, había todo. Se la pasaban mirando para atrás. Nosotros, iglesia, no podemos mirar para atrás. Porque vas a mirar para atrás tus errores, te vas a frustrar, vas a decir: yo soy eso, sí, tú eres eso y más. Pero qué bueno que la palabra dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para deshacer lo que no es. ¿Qué es lo que entonces dice la Escritura? 2 Corintios 10:5. Aleluya, amén. Que los pensamientos no te deben de gobernar. Primero dice la palabra así, 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Jóvenes, ¿cómo van a vencer la tentación? ¿Viene la tentación? No alimentes la tentación. En ese momento ponte de rodillas y dile al Señor: Señor, te traigo este pensamiento cautivo. Mira lo que hay en mi mente en este momento. Viene el rencor, dile: Señor, mira, estoy sintiendo rencor hacia esa persona. Viene la depresión, ponte de rodillas y dile al Señor: aquí te traigo este pensamiento cautivo. Viene el miedo, aquí te traigo este pensamiento cautivo, pero tú no dejes que el pensamiento me mantenga cautivo a mí. Llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Y Romanos 12:2 dice la Escritura: renovaos conforme al espíritu de vuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de ver las cosas. Cambia tu manera de ver delante de Dios. Póngase de pie en esta mañana, iglesia.